laboratorio ya ustedes hicieron revisaron por lo menos la práctica del profesor Víctor, y la práctica que yo les di, la de purificación parcial de la lisocima, y la del profesor Víctor, que fue de separación de dos colorantes, que son separaciones cromatográficas, por diferentes principios físico-químicos. O sea, ustedes ya tienen adelantado, pues, algunos conceptos relacionados con la cromatografía. Bueno, pues, vamos a ver en esta primera clase de cromatografía consideraciones generales del tema, pero también algunas cuestiones teóricas acerca de la cromatografía. Consideraciones generales. El término cromatografía, fíjense, fue inventado desde inicios de los 900 por Mikhail Sweet, ruso, a principios de los 900, y él lo que hizo fue hacer una cromatografía en columna para separar colorantes de plantas, como dice ahí, clorofilas y xantofilas. Utilizó una columna de carbonato de calcio de GIS, vamos a decir. ¿Sí conocen el GIS? ¿Sí han usado el GIS? Sí. ¿En algún pizarrón? El GIS normal, sí. Sí, el GIS ese blanco. Ajá. Bueno, pues ese es carbonato de calcio, básicamente. Bueno, utilizó una columna, pues, con este compuesto, con este material, y separó, pues, los componentes de plantas, estas clorofilas y xantofilas, y lo que vio, pues, eran bandas de diferente color, ¿no? De ahí que le dio el nombre de cromatografía, de color en griego croma, y graphein escritura, pues, ¿no? Escritura de colores, en griego. De ahí viene el término, pues, de cromatografía. Por definición, pues, la cromatografía es un método físico-químico de separación en el cual los componentes que se van a separar se distribuyen entre dos fases. Una de estas fases, como dice ahí, constituye una capa estacionaria de gran área superficial que la llamamos fase estacionaria, precisamente, y la otra es un líquido, un fluido que eluye, que se transporta, pues, a través o a lo largo de la fase estacionaria, y esa es la fase móvil. De tal manera que cuando hacemos una cromatografía, tenemos que hablar de la fase móvil y la fase estacionaria y del proceso de elusión. ¿Qué es la elusión? Pues, como dice, hay un proceso de transporte de una especie química a través de la fase estacionaria por adición de fase móvil, como dice ahí más específicamente, por adición continua de nueva fase móvil. Entonces están los términos fase móvil, fase estacionaria, proceso de elusión, y asociado a eso, ahorita veremos la conjugación, pues, acerca del proceso de elusión y la mezcla de moléculas de compuestos a separar. Miren aquí, por ejemplo, el proceso de elusión. ¿A qué se refiere? Esta es una columna que tiene la fase estacionaria embebida ahí. Fíjense que acá sostiene a la fase estacionaria un soporte que puede, ahí dice soporte poroso, pero puede ser vidrio, puede ser algodón, tela, puede ser tela, diferentes tipos de tela, puede ser el mismo algodón, puede ser fibra de vidrio, también el vidrio como fibra, o vidrio, plaquitas como porosas de vidrio también. El chiste es de que sostenga, pues, la fase estacionaria, y la fase móvil, que está acá como en este embudo de separación, se va adicionando. Y si se tiene una mezcla a separar, como en este ejemplo que es de proteínas, pues, y la columna en el fondo tiene una llavecita que a la hora de abrirla empieza a caer
empieza a eluir la fase móvil, entonces significa que las proteínas que se van a separar van a entrar de lleno a la fase estacionaria y van a interaccionar también con la fase móvil que se está adicionando durante el proceso pues de elusión. Fíjense que lo que sale, vamos a decir, de la columna se le llama eluido o eluato. Vean estos conceptos. La fase móvil, a la fase móvil también se le llama eluyente. El eluyente es la fase móvil. El eluido o eluato es lo que sale de la columna que lleva las moléculas que se están separando. Y el proceso de la separación se llama elusión. Vean, aquí hay varias etapas de ese proceso. Conforme se va adicionando cada vez más fase móvil y se tiene abierta la llavecita y se está colectando el eluido o el eluato, puede ser en tubos. Ustedes vieron el proceso de la elusión en columna, esta de la última práctica que hicieron de cromatografía por absorción, que se colectaban tubos. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Espero que sí. Sí. Que el eluido o eluato colectaba en tubitos. Fíjense que ese proceso de elusión, de obtener las fracciones, así las llamamos también, las fracciones en los tubos, se puede hacer de manera automática o manera manual. En el laboratorio, normalmente lo hacemos de manera manual, vamos colectando las fracciones, colocando el tubito, ¿no? Se llena hasta el volumen que uno quiere y cambia de tubo. Pero esto se puede hacer también automático. Hay aparatos que se llaman colectores de fracciones y uno conecta la columna a esos colectores, regula, le dice cuánto volumen, que puede ser medido ese volumen en gotas, que se van detectando cuántas gotas y hasta que se llega al número de gotas o al volumen, 1 mililitro, 5 mililitros, el mismo sistema cambia de tubo. Bueno, existen pues esos colectores de fracciones y durante ese proceso de elusión, vean cómo conforme avanza ese proceso se van separando las proteínas ahí en la columna y entonces aquí están en diferentes colores las proteínas A, B y C y primero aquí eluye la proteína C. Es lo que se ve, está eluyendo ya la proteína C. Y detrás de la proteína C sigue la B y finalmente la proteína A. Y se están separando inicialmente, espero que vean la flechita, están mezcladas y después de la separación cromatográfica o durante la separación cromatográfica se van a separar esas tres proteínas por el proceso de elusión. Es la clasificación de la cromatografía. Sí, ya lo habíamos visto, lo vieron conmigo. Creo que lo vieron también con el maestro Víctor, porque oí que algo les preguntó en el examen. Y bueno, una vez más, hay tres clasificaciones diferentes de la cromatografía. Una clasificación basada en el soporte para la fase estacionaria, que podemos hablar entonces de cromatografía en columna y cromatografía plana. Cromatografía en columna, como los vimos, son tubos que sostienen a la fase estacionaria y tienen una llavecita al final por donde ocurre el proceso de elusión. Y en la cromatografía plana es por capilaridad, generalmente. En la cromatografía plana generalmente son placas que sostienen, son placas delgadas que sostienen a la fase estacionaria que está fija la fase estacionaria en esa placa. Esas placas pueden ser de vidrio, pueden ser de aluminio, pueden ser de plástico. Y se fija la fase estacionaria ahí. Se pega, vamos a decir, la fase estacionaria ahí. Y también cromatografía plana es hacer una cromatografía en papel. El papel es el soporte también plano. El soporte
sostiene, vamos a decir, a la fase estacionaria, que no es el papel, solo es, el papel es el soporte y la fase estacionaria es otra, ¿sí? Es más, cuando uno hace cromatografía en papel, la fase estacionaria es un líquido. Y entonces en cromatografía plana, la elusión es por el proceso de capilaridad. Ese es un tipo de clasificación, o cromatografía en columna o cromatografía plana. Otra clasificación de la cromatografía está basada en el tipo de fase móvil. Y las fases móviles en la cromatografía pueden ser un líquido o un gas. Y entonces tenemos dos tipos de cromatografía. Cromatografía de líquidos y cromatografía de gases. Porque la fase móvil o es un líquido o es un gas. Y el otro tipo de clasificación es aquel basado en el principio fisicoquímico de la separación. Y como ven aquí en esta figura, está la C es de cromatografía, está la cromatografía de absorción o por absorción, la cromatografía de distribución o reparto, la cromatografía de intercambio iónico, la cromatografía de exclusión molecular o filtración en gel, también se llama, y luego tiene otros nombres también. Y la cromatografía de afinidad, ¿sí? Luego nosotros, y yo se los dije cuando estuvimos en la práctica, que mezclamos también, ¿no? Se va a hacer, por ejemplo, la práctica que revisaron conmigo, que fue la purificación de la purificación parcial o semipurificación, pues, de lisocima de clara de huevo. Fue una cromatografía de líquidos, pero fue una cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de líquidos de intercambio iónico. O sea, podemos mezclar, pues, las clasificaciones y son válidas. Cuando sepamos de lo que estamos hablando. La cromatografía de absorción o por absorción separa moléculas basado en las diferencias en polaridad entre las moléculas. Entonces, si las moléculas tienen diferentes polaridades, entonces se van a separar por una cromatografía por absorción o de absorción. Y hablando de moléculas polares, me estoy refiriendo a aquellas moléculas que tienen grupos funcionales que pueden tener una carga parcial, tanto positiva o negativa. Pero entonces, la cromatografía por absorción separa moléculas basada en la diferencia en esas cargas parciales, en esos deltas de carga positiva y de carga negativa. La cromatografía de distribución o reparto separa las moléculas basado en la diferencia en solubilidades que tengan estas moléculas hacia la fase estacionaria y hacia la fase móvil. O sea, diferencia en solubilidades. Si tienen diferencia en solubilidades, entonces se puede utilizar, entonces se utiliza pues una cromatografía de distribución. En el caso de la cromatografía de distribución o reparto, las dos fases, tanto la fase estacionaria como la fase móvil, son líquidas. Es el caso de la cromatografía en papel, que la cromatografía en papel es una cromatografía plana, es una cromatografía de líquidos, pero también es una cromatografía de distribución o reparto. La fase estacionaria está embebida en el papel. Es agua embebida, es una monocapa de agua que está asociada al papel. La cromatografía en papel se utiliza básicamente para fines de investigación. Ustedes, en alguno de sus cursos previos, previos me estoy refiriendo prácticamente a la media superior, ¿hicieron alguna cromatografía en papel o vieron hacer alguna cromatografía en papel? ¿No? No. ¿No?
se utiliza mucho en enseñanza, pues, ¿no? Hacer cromatografías en papel, pero esa cromatografía en papel es una cromatografía de distribución o reparto donde las dos fases, eso es lo que quisiera enfatizar, las dos fases son líquidas. Tanto la fase estacionaria es líquida y no es el papel, sino es una monocapa de agua embebida, asociada al papel, pues, y la fase móvil que por capilaridad va pasando, pues, sobre la fase móvil que está ahí, fija en el papel. Ajá. La cromatografía de intercambio iónico fue la que vimos en la práctica de la lisosima. La cromatografía por intercambio iónico separa moléculas basado en la diferencia en cargas formales, cargas totales. Ajá. Si las proteínas, vamos a decir, o las biomoléculas o las moléculas en general tienen diferente carga o diferente cantidad de carga, tanto positiva o negativa, se pueden separar por intercambio iónico. Es diferente a la cromatografía de adsorción o por adsorción porque en el caso de la adsorción son cargas parciales, o sea, deltas de carga positiva, deltas de carga negativa asociada a las moléculas que se quieren separar. Sí, me explico en cuanto a la diferencia en estos dos tipos de cromatografía. Muchachos. Sí, profesora. Sí, ok. La cromatografía de exclusión molecular o de filtración en gel. Este tipo de cromatografía separa moléculas basado en el tamaño o el peso molecular. El jueves ustedes van a iniciar en la parte de laboratorio, van a empezar a revisar una práctica de exclusión molecular o filtración en gel. Se separan pues las moléculas basado en su tamaño o el peso molecular. Si tienen diferente tamaño o peso molecular, se pueden separar por este tipo de cromatografía. Y por último, la cromatografía de afinidad. Realmente es una cromatografía de afinidad biológica, ¿sí? Tiene que haber alguna afinidad directa, y la llamamos biológica, entre las moléculas a separar y la fase estacionaria. Este tipo de cromatografía, no sé si se acuerdan, pero yo les decía cuando revisamos la práctica de la lisosima, si uno está haciendo un esquema de purificación, purifica muchísimas veces las moléculas que uno quiere obtener, pues, ¿no? Ya puras. No es 100%, pero sí, se purifica muchísimas veces, ¿no? Si hacemos desde la fracción original hasta después de pasar por una cromatografía por afinidad, pueden ser cientos de veces, hasta, pues se puede llegar a miles de veces, ¿sí? Pero es muy cara hacer este tipo de cromatografía. Pero existe, pues, ¿no? Todos estos tipos de cromatografía usan diferentes fases, tanto estacionarias como móviles, y es lo que vamos a estar revisando cuando, conforme avancemos en este tema acerca de los diferentes tipos de cromatografía. ¿Cuáles son las fases móviles? ¿Cuáles son las fases estacionarias que se utilizan? Y el término de afinidad, aquí en la clasificación 3, basada en el principio físico-químico de la separación, aquí dice cromatografía de afinidad. Les digo, es afinidad biológica. En todos los diferentes tipos de cromatografía, las moléculas se separan por diferente afinidad que tienen hacia la fase estacionaria y hacia la fase móvil. Ajá. Ya sea por absorción, por distribución, por intercambio iónico, exclusión molecular. Y esta otra que está aquí escrita como la última, como cromatografía de afinidad, es afinidad biológica, ¿sí? Cuando dicen es que se separan por diferente afinidad, pero la afinidad es diferente. Cuando hace una cromatografía de absorción, pues la afinidad tiene que ver con la polaridad de las moléculas. Cuando se hace una cromatografía de filtración en gel, pues esa afinidad
tiene que ver con el peso molecular. O sea, son diferentes tipos de afinidades. Y finalmente, pues esto es afinidad biológica, el término que está escrito aquí. Bueno, entonces, esas son nuestras clasificaciones. Y fíjense, otra manera de ver dos clasificaciones, ¿sí? La clasificación de cromatografía de líquidos y de gases. Quedamos que esta clasificación está basada en la fase móvil, el tipo de fase móvil. Si la fase móvil es un líquido, es cromatografía de líquidos. Si es un gas, es cromatografía de gases. Si vemos la primera parte, la parte superior, pues en esta figura, fíjense, la cromatografía puede ser líquido, fase móvil, fase estacionaria, donde la fase móvil es un líquido y la fase estacionaria es un líquido. Eso se le llama también cromatografía líquido-líquido. O existe también la cromatografía líquido-sólido y es cromatografía de líquidos, porque la fase móvil es un líquido, pero la fase estacionaria puede ser un sólido también. Entonces, la fase estacionaria puede ser un líquido o un sólido. Si la fase estacionaria es un líquido, o sea, es una cromatografía, porque luego también así se llaman, ¿no? Cromatografía líquido-líquido, y es fase móvil la fase estacionaria. Será una cromatografía de distribución o reparto, donde las dos fases son líquidas, tanto la fase móvil como la estacionaria. Cuando se hace una cromatografía de líquidos del tipo líquido-líquido, o sea, líquido, fase móvil, sólido, fase estacionaria, puede ser una cromatografía por absorción, por intercambio iónico, por explosión molecular o por afinidad. En el caso de la cromatografía de gases, donde la fase móvil es un gas, la fase estacionaria puede ser un líquido o puede ser un sólido. Si la cromatografía de gases es gas líquido, o sea, gas, la fase móvil, y líquido, la fase estacionaria, se estará haciendo una cromatografía de distribución o reparto o de afinidad. Cuando la cromatografía que se hace es gas sólido, o sea, la fase estacionaria es un sólido, esa cromatografía será por absorción definitivamente. Otra manera, pues, de ver las clasificaciones de la cromatografía, también por ahí se habla así, ¿no? Cromatografía líquido-sólido, líquido-líquido, y qué tipo de cromatografía será, qué tipo de separación físico-química será, de acuerdo a que si es líquido-líquido, por ejemplo, siempre va a ser de distribución o reparto, no hay de otra. El principio de la separación cromatográfica. Para que se separen las moléculas, la base para separar las moléculas por cromatografía es la determinación o el conocimiento del coeficiente de distribución, ¿sí? KD, K mayúscula, subíndice D. Ese es el coeficiente de distribución. Y este coeficiente de distribución describe cómo un compuesto se distribuye entre las dos fases inmiscibles entre sí, que son la fase estacionaria y la fase móvil. Y como está la ecuacioncita, la relación está aquí, el coeficiente de distribución o constante de distribución es la relación de concentraciones de la molécula en la fase estacionaria en relación a su concentración en la fase móvil. Y como ejemplo, cómo se va a distribuir una molécula en una cromatografía. Y aquí está el ejemplo por columna. Y el ejemplo también se llama compuesto X. Este es un compuesto X que tiene un coeficiente de distribución de 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene la misma afinidad, ¿sí? Hacia la fase móvil que hacia la fase estacionaria. Se distribuye de manera igual entre la fase estacionaria y la móvil. Y si se parte de esta, si se adicionan, como dice aquí, 32 microgramos a la columna en 1 mililitro de fase móvil, tenemos este proceso. ¿Sí? Fíjense, aquí hay diferentes estados, el estado 1, 2, 3, 4, 5. Desde el estado 2 al estado 5 se va a adicionar fase móvil. En el estado 1
el compuesto se adiciona en fase móvil. El compuesto X, ahí están los 32 microgramos adicionado, el mililitro pues, adicionado, y eso significa ese 32 ahí en azulito. Se adicionó 1 mililitro de fase móvil conteniendo los 32 microgramos del compuesto X. Y A, B, C, D y E es el proceso pues de elusión hacia la distribución, hacia el proceso de elusión de este compuestito, de este compuesto, 32 microgramos de este compuesto X. ¿Cómo se va eluyendo? Fíjense, inicialmente tenemos 32 en la fase superior de la columna. O sea, en la parte A de la columna. Luego, si se adiciona 1 mililitro de fase móvil, ¿qué es lo que va a suceder? Primero se va a aumentar la distribución, porque ya son 2 mililitros. ¿Sí? Y además se abre, se empieza a abrir. Si estaba cerrada la llave, empezamos a abrir la llave. Se adiciona 1 mililitro, pero entonces el compuesto X se va a distribuir entre la fase móvil y la fase estacionaria. Si el coeficiente de distribución es 1, pues se van a quedar retenidos la mitad de los 32 microgramos en la fase estacionaria y la otra mitad, los 16 microgramos, se van a mezclar, van a interaccionar con la fase móvil y entonces van a avanzar a la parte B de la columna. Entonces van a quedar 16 microgramos en la parte A y 16 en la parte B. Si ahora se adiciona otro mililitro de fase móvil y ya la adición de esa fase móvil es sin el compuesto X, el compuesto solo se adiciona al inicio. Y entonces, con ese coeficiente de distribución, esos 16 microgramos iniciales ahora disminuyen a la mitad y entonces en la parte A, en la parte superior, vamos a decir, de la columna quedan 8, pero en la parte B van a quedar 16 y en la parte C van a quedar 8. ¿Por qué C en la parte 8? Porque se adicionó 1 mililitro más de fase móvil y si había 16 en B, la mitad se va hacia la fase móvil y será 8. Quedan 8, más otros 8 que estaban en la parte A, son estos 16 aquí y en la parte A quedan 8. O sea, se van distribuyendo pues de esa manera. Otro mililitro más de fase móvil y entonces empezamos acá abajo. Ahorita, estos 8 de esos 8 van a pasar 4 a la siguiente parte de la columna más abajo, quedan 4. Quedan 4 microgramos, pero de esos 4 microgramos, en la parte anterior había 16. Y entonces van a sumarse 8. 8 más 4 son 12. Y entonces que de esos 16 quedaron 12 y en la parte inicial había 8, ahora quedaron 4. Otro mililitro más y se vuelve a distribuir de esa manera. Estos 4 microgramos, ahora pasan 2 microgramos a la etapa final, vamos a decir, aquí de la columna, que es lo que se ve aquí representado. Quedan 2, pero la mitad de 12 son 6 y entonces 2 más 6 son 8 que quedan aquí y así se van distribuyendo. Miren acá al final, de 4 quedan 2 y entonces de esa manera es como van eluyendo, como va eluyendo este compuesto, 32 microgramos. Y a la hora que eluyen, si uno los va detectando, entonces, o los detecta de alguna manera en las diferentes fracciones que se obtienen y se hace una gráfica, ¿sí? va a quedar como un pico o una banda, también decimos. Ustedes ya vieron la elusión, y a esa grafiquita le llamamos perfil de elusión. En este caso es el perfil de elusión de X. Va eluyendo de la columna una concentración pequeña, luego sube y luego baja.
quedando como un pico. En el eje de las Yes tenemos la señal del detector. ¿Por qué le ponemos señal del detector? Porque esa señal puede ser absorbancia, puede ser fluorescencia, puede ser transmitancia, puede ser, fíjense, hasta índice de refracción. Diferentes tipos de señales, pues, que se detectan en las fracciones. Y entonces la manera en la que eluye es en un pico. Y entonces las elusiones van a ser picos y la gráfica de señal del detector contra tiempo de retención, fíjense, o volumen de elusión, que son los valores que uno tiene para, para medir cómo va saliendo de la columna o cómo van saliendo de la columna los compuestos. Ese es un perfil de elusión, también se llama cromatograma. Entonces tenemos perfiles de elusión porque se van distribuyendo pues las moléculas, y esta es una sola molécula. Se va distribuyendo a lo largo de la columna de acuerdo a su coeficiente de distribución. A qué tanto es afín a la fase estacionaria o a la fase móvil, dependiendo del principio físico-químico por el que se esté separando. Otro ejemplo, ahora con dos moléculas que tienen diferentes coeficientes de distribución, la molécula A y la molécula B. La mezcla se pone en la parte superior de la columna, ya está la fase estacionaria lista para usarse, sostenida sobre su soporte, y conforme se va adicionando fase móvil, pues se van separando. Aquí el ejemplo es eluye primero la molécula A, el compuesto A, y después el compuesto B. Y se obtienen durante el proceso de elusión los diferentes tubos, las diferentes fracciones, que luego uno va al espectrofotómetro, al fluorómetro, para identificar, pues, ¿no? Identificar qué tanto fue lo que eluyó, cómo fue eluyendo, pues, ¿no? Y miren, primero eluye A y después eluye B, porque tienen diferente constante de distribución. El compuesto A, por ejemplo, el compuesto A es más afín a la fase móvil que a la fase estacionaria. El compuesto B eluye después, si se fijan. Si lo vemos en función del tiempo, quien eluye primero es el compuesto A y después de un tiempo eluye el compuesto B. El mismo ejemplo con proteínas, con las proteínas de hace ratito, ¿no? Las proteínas se están separando o se van a separar porque tienen diferente velocidad de elusión, pero esa velocidad de elusión depende de su constante o coeficiente de distribución entre las dos fases, la fase estacionaria y la fase móvil. El equipo básico para hacer una cromatografía en columna, que es de las que más, bueno, lo utilizamos muchísimo. Ya les hablé del soporte de la fase estacionaria, que puede ser lana de vidrio, pero puede ser algodón, puede ser tela, puede ser perlitas también de vidrio, no nada más lana de vidrio. Y se colecta o se va al colector de fracciones directamente, o vamos colectando manualmente y de ahí se va al detector, ¿no? El empaque de la columna de vidrio, la fase móvil. Fíjense que esta figura se las quise poner porque a veces el proceso de hacer una cromatografía en columna puede ser automático, a través de una bomba peristáltica y que está conectada al reservorio de la fase móvil. Entonces todo se ajusta. Bueno, tenemos primero que preparar todo el sistema y después ya nada más es decidir las fracciones que uno va obteniendo en los tubos. Cada tubo es una fracción
de qué volumen o de cuántas gotas, ¿no? De qué volumen finalmente es lo que queremos. En algunos tipos de cromatografía, esto se hace en función del tiempo. ¿Cuánto tiempo es para colectar una fracción? ¿Cuánto tiempo se le da, no? Pero puede esto ser automático o semiautomático, pues, a través de bombas peristálticas que están dando, pues, el reservorio, ¿sí? de la fase móvil. Y entonces vamos a obtener los perfiles de elusión o los cromatogramas después de hacer nuestra separación cromatográfica. Y miren, aquí hay 3 situaciones, 3 maneras en las que se separan los compuestos. Bueno, aquí son 2 compuestos, pues, ¿no? Está la separación A, y aquí se ven los picos, las bandas perfectamente bien definidas, separadas, pues eso quiere decir, y eso habla de una buena resolución, de una resolución completa. Se pudieron separar, pues, completamente los 2 compuestos. Y eso se refiere la parte A. Dice aquí cromatograma de 2 componentes con completa resolución. O sea, ¿qué es la resolución? La separación completa, la separación, pues, de 2 componentes, perfectamente. Aquí en B es un cromatograma de 2 componentes con una resolución incompleta. No se separan bien estos 2 componentes. Y por acá, en C, cromatograma de un componente que muestra una cola. Puede suceder esto también. Vean aquí la línea base. O sea, cuando uno obtiene cromatogramas o perfiles de elusión, puede sacar para empezar mucha información, pero necesitamos tener nuestra línea base. Vean, el eje de las X en el perfil de elusión es el tiempo en el que tardan en eluir o el volumen de fase móvil que se necesitó, que se requirió para que eluyeran las moléculas. Entonces, el eje de las X puede ser de tiempo o de volumen. Y el eje de las Y, pues es la señal, puede ser, les decía, absorbancia, porque ahí van, la medida pues puede ser de absorbancia, de transmitancia, de fluorescencia, de índice de refracción. Y hay más señales más sofisticadas, vamos a decir, que uno puede usar para detectar la ilusión o sea, de las moléculas en una cromatografía. Entonces, cuando uno hace una cromatografía, no es por arte de magia que se van a separar las moléculas, sino que tiene que haber una optimización, ¿sí? ¿Qué significa optimización de la separación cromatográfica? Pues, ¿qué longitud de columna es la adecuada? ¿Cuál tipo de principio físico-químico se va a usar para realizar la separación? Y algunos cálculos que se tienen que hacer para que haya resolución. Ustedes revisaron con el profesor Víctor la separación de dos colorantes y espero que lo hayan visto bien, porque además las moléculas tienen color y se ve pues en las fracciones qué moléculas eluye primero y qué después y en qué fracciones. Y después nada más se hace pues el perfil de elusión para ver si está separado, pero cuando se determina o para determinar, mejor dicho, esa separación que estuvo muy bien hecha, pues se tiene que optimizar el proceso. Y entonces se requiere, ¿sí? Se requieren de algunos conceptos básicos para manejar esa separación. Cuando ustedes revisaron la práctica, esa optimización ya se había hecho y entonces la columna requiere tanto de
fase estacionaria. La columna es de tanta altura, por lo tanto, la columna requiere la fase móvil a tal velocidad y que vaya diluyendo la mezcla a tal velocidad. Y en tal momento se cambia de fase móvil. O sea, todo eso es parte de la optimización de la separación cromatográfica. Y para que una cromatografía sea efectiva, o sea, que pueda separar dos analitos, que pueda resolver, que haya resolución en el proceso de separación, pues necesitamos, les digo, conceptos relacionados con las velocidades en las que fluyen las moléculas y las velocidades en las que fluyen las moléculas. Desde hace ratito yo les decía que depende de la constante de distribución o coeficiente de distribución de esa molécula entre las fases estacionaria y móviles. Entonces necesitamos diversos requisitos para tener éxito en la separación cromatográfica. Y entonces hacemos pruebas. Eso es lo que hacemos, ¿no? Pruebas de separación chiquitas, hacemos pruebas chiquitas, ¿no? Hasta antes de tener ya optimizada la separación y utilizar muestras de mayor tamaño. Y todo a partir del perfil de elusión o cromatograma. ¿Qué información entonces se puede obtener del perfil de elusión o del cromatograma? Primero, pues el pico o la banda directamente. Miren, y aquí está, aquí hay un pico chiquito y aquí hay un pico grandote. Ahorita revisamos acerca de este pico chiquito, pero vean este pico. Vean, debe de tener esta forma. Generalmente así deben de ser. Si tienen colas, hay que jugar un poco, ¿no? Hay que optimizar eso, hay que cambiar eso. Deben de ser picos gaussianos. El ancho del pico, fíjense, el ancho del pico, ¿cómo se determina? Es importante el ancho del pico. El tiempo de retención, el tiempo que tarda pues en eluir, el volumen de elusión, o sea que o es tiempo de retención, la información que tenemos para la separación, o el volumen de elusión. En la práctica que hicieron, bueno, que revisaron con el profesor Víctor, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Oigan, ¿está Miguel Ángel? Miguel Ángel. ¿Alguien está oyéndome? Sí, profesora, sí se escucha. Ay, no me asusten, por favor, que siento que estoy hable y dije, ¿en qué momento ya me desconecté? ¿No está Miguel Ángel? Que fue de los últimos que se apareció aparentemente. A ver, entonces Joel, que también fue de los últimos que apareció. Joel Manuel. O sea que se conectan y luego se desconectan. Aquí estoy, y ya no sé de ustedes. ¿Quién está contestando? Joel. Joel. Mira, aquí está. Sí estoy, pero no tengo micrófono. Ay, muchachos. Bueno. Joel. Hasta se me olvidó. Ah, ya me acordé. En la práctica que revisaron con el profesor Víctor, ¿qué midieron? ¿Tiempo de retención o volumen de elusión? Volumen de ilusión. Ajá, lo que usaron para hacer su perfil de elusión fue volumen de elusión. En otros tipos de cromatografía es tiempo de retención. Bueno, los manejamos pues, gracias, dependiendo del tipo de la manera en la que se hace la cromatografía, más bien, ¿sí? Entonces, tenemos tiempos de retención, fíjense, TR, T con subíndice R, y volumen de elusión VE. Esas son las notaciones, pues, de tiempo de retención y de volumen de elusión. Tiempo muerto, miren, aquí también hay otro tiempo por acá, TM. T y M subíndice. Ese se le llama tiempo muerto o volumen vacío también se llama.
¿sí? Si nuestro eje de las X es de tiempo, se llama tiempo muerto, y si nuestro eje de las X es de volumen de ilusión, se le llama volumen vacío. ¿A qué se refiere este tiempo muerto o volumen vacío? Se refiere al tiempo o al volumen en el que eluyen moléculas o, como dice ahí, analitos no retenidos que no interaccionan con la fase estacionaria. Fíjense, algo así, aquí está hasta más fuerte, analito no retenido o excluido. La fase estacionaria le dice, tú no interaccionas conmigo para nada, ¿sí? Excluyo de la interacción. Entonces son analitos, son moléculas que se utilizan, fíjense, para conocer en cuánto tiempo o en qué volumen eluyen moléculas que no y aquí está, en función del M, pues de tiempo muerto, la señal en tiempo de esa molécula. ¿No? Y se le llama volumen vacío. Y ustedes van a ver el concepto, pues, práctico, vamos a decir, de volumen vacío en la práctica que inician el jueves. O sea, una molécula que no interacciona para nada con la fase estacionaria. En cuánto tiempo eluye, en qué volumen eluye. A eso se le llama tiempo muerto o volumen vacío. Y es importante luego para hacer algunos cálculos relacionados con la capacidad y la optimización del proceso en la columna. Bueno, vean otra manera de ver, es lo mismo, básicamente, pero aquí están pues separadas dos moléculas, con el ancho del pico, vean los picos, gaussianos, la línea base, el tiempo, volumen de ilusión, la señal del detector. Aquí no está el tiempo muerto, no está señalado pues tiempo muerto, o volumen vacío, pero están los tiempos de retención. Fíjense, cómo se determinan esos tiempos de retención aquí están dos moléculas, molécula A y molécula B, tiempo de retención desde que se adiciona la muestra, su tiempo de retención, hasta la unidad del pico, hacia el eje ese es el tiempo de retención o el volumen de ilusión de la molécula B. Los anchos, vean que ya lo habíamos visto, los anchos de los picos. Ay. Ok. Un parámetro importante cuando uno está optimizando el proceso cromatográfico es el factor de capacidad o factor de retención. K minúscula apóstrofe. ¿Qué es el factor de retención? Es el tiempo adicional. Hablando de tiempo, en función del tiempo, es el tiempo adicional que el analito o la molécula toma para eluir de la columna en relación a un analito o molécula, pues, que no es retenido o que es excluido y que no interacciona con la fase estacionaria. Y por definición, este factor de retención para esta molécula excluida o no retenida es de 0. Su factor de retención es de 0, no se retiene. Se utiliza este factor de retención o factor de capacidad para describir, como dice ahí, las velocidades a las que migran los solutos a través de la columna. Y como dice ahí, a mayor valor de factor de retención, o sea, de K', menor será la velocidad de migración del soluto. ¿Por qué? Porque la manera en la que se calcula es también en K' es igual TR, tiempo de retención de la molécula, menos TM, el tiempo muerto. Porque entre el tiempo muerto. En relación, pues,
es el tiempo que tarda el analito en el huir de la columna en relación a la molécula que no interacciona con la estacionaria. Entonces, K', que es el factor de retención o factor de capacidad, es igual a TR menos TM entre TM. O TR', R, y ya es la resta, pues, entre TM. Y el factor de capacidad se relaciona con el coeficiente de distribución que hemos estado viendo hasta ahorita. Factor de capacidad es igual a la relación entre la masa del analito en la masa o peso en la fase estacionaria entre la masa o peso de esa molécula en la fase móvil. Y también es igual al coeficiente de distribución por el volumen del analito en la fase estacionaria entre el volumen del analito en la fase móvil. O sea, de cualquier manera, el factor de capacidad se relaciona con el coeficiente de distribución. Y entonces eso tiene que ver finalmente con la resolución. Si los factores de retención o de capacidad de dos moléculas son muy parecidos, eso quiere decir que no se van a separar fácilmente. Pero si son muy diferentes, los factores de capacidad o de retención de dos moléculas, eso quiere decir que sí se van a separar. Y hay manera de calcularlo a través de tiempos de retención o volúmenes de elusión. Si es con volúmenes de elusión, aquí será VE menos V0, que es volumen vacío, entre volumen vacío. Y no son tiempos, sino son volúmenes, pues, ¿no? Este factor de capacidad o de retención se va a incrementar, y es una manera de estar manejando, pues, la cromatografía, el proceso de la cromatografía para que se separen mejor dos moléculas. Este factor de capacidad va a ser mayor cuando el coeficiente de distribución entre las dos fases se incremente. Entonces, para poder separar dos moléculas, tenemos que hacer que el coeficiente de distribución de uno de ellos se incremente. O el volumen del analito en la fase estacionaria se incremente también. Y como dice ahí, generalmente este factor de capacidad para una molécula tiene valores entre 1 y 10. Esos son los valores que se manejan generalmente. ¿Sí? Valores más altos de factor de capacidad ya no mejoran la separación, pues, ¿no? Cromatográfica. Y lo que está aquí en el último parrafito es importante porque este factor de capacidad o de retención se usa para comportar el comportamiento de un analito, o sea, de una molécula, en diferentes sistemas cromatográficos, porque es independiente de la dimensión de la columna y de la velocidad de flujo. O sea, estos factores, como el tamaño de la columna y la velocidad de flujo, no tienen que ver, pues, con los factores de retención. Entonces, podemos tener columnas chiquitas o más grandotas, haciendo experimentos, pues, ¿no? Para poder separar dos moléculas y calcular factores de retención y velocidades de flujo, las podemos manejar sin mucho cuidado, vamos a decir, cuando queremos calcular factores de retención, pero sí nos van a ser importantes estos factores de retención cuando querramos separar dos moléculas. Entonces, factor de retención importante en la separación cromatográfica. Otro factor, el factor de selectividad. Este parámetro es importante, también se llama factor de separación y calcula las velocidades de migración relativas, o sea, entre dos analitos. El factor de selectividad de una columna para dos analitos es la relación esta que está aquí. Alfa es el factor de selectividad y el factor de selectividad es una relación. ¿Relación de qué? Pueden ser de factores de capacidad, constantes de distribución, tiempos de retención, volúmenes de elusión de dos moléculas.
Y siempre, como el factor de selectividad siempre es mayor que 1, como dice acá abajo, entonces el valor de del tiempo de retención o volumen de dilución o coeficiente de distribución o factor de capacidad, si el que tengamos en el numerador será el de mayor valor. Ajá. Si alfa, o sea, es el factor de selectividad, es igual a 1, eso quiere decir que migran a la misma velocidad y por lo tanto, no se van a poder separar fácilmente. Tiene que ser mayor de 1 para tener, claro que sí se van a separar. El factor de selectividad está influenciado por la naturaleza de las fases, tanto estacionaria como móvil. Entonces, si queremos que se separen dos moléculas, tenemos que manejar, vamos a decir, o cambiar, vamos a decir, las fases estacionarias y móviles para tener buenos factores de selectividad, y mientras mayor sea el valor del factor de selectividad, significa que se van a poder separar mejor. Va a haber una mayor resolución en la separación cromatográfica. Un ejemplo, como dice aquí, hay una alta selectividad en cromatografía por afinidad. Eso es muy, muy claro, ¿no? Aquí se manejan, se modifican la fase estacionaria básicamente para tener este factor de selectividad de mayor valor. Mientras mayor sea el valor del factor de selectividad, mayor será la separación, porque es una relación entre las dos moléculas que se están separando. Más conceptos relacionados pues con la separación cromatográfica, y es en relación a la eficiencia de la columna. Hay dos términos que describen a la columna, que es la altura del plato, o plato teórico también se llama, y el número de platos. Fíjese, la altura del plato teórico, H. H de inglés, height, altura, y el número de platos, N. Número de platos, ¿sí? Y estos dos parámetros, el plato y el número de platos, o la altura del plato y el número de platos, están relacionados entre sí con la longitud de la columna. Miren, N, el número de platos, es igual a L, que es la longitud de la columna, o sea, la longitud que es la fase estacionaria que está en la columna, entre H, la altura del plato. Bueno, este concepto yo creo que ustedes ya lo habían visto en extracciones, luego en fisicoquímica, donde se trabaja luego con extracciones entre dos líquidos. Se habla también de del número de platos teóricos. Y bueno, que finalmente, ¿qué es un plato teórico en cromatografía? Pues es una zona, un espacio en la columna donde hay espacio pues realmente suficiente para que un analito se equilibre entre las dos fases. O sea, el espacio mínimo necesario para que el analito se equilibre de acuerdo a su coeficiente de distribución entre las dos fases, pues, ¿no? Entre la fase estacionaria y la fase móvil. La eficacia, como dice acá al final en mayúsculas, la eficacia de la columna aumenta cuando aumenta el número de platos y disminuye la altura de platos. Mientras más platos haya, mejor será la separación. Y mientras más pequeña es esa altura del plato, ese espacio en la columna donde se equilibra la molécula entre las dos fases, mientras más pequeño sea esa altura del plato, habrá mayor oportunidad de tener mayor número de platos, y por lo tanto
mayor eficacia de la columna. Y la eficacia está en relación directa con la resolución de la columna. La columna va a ser eficiente siempre y cuando separe a las moléculas. Y tiene que ver, además de con el factor de selectividad, factor de retención, tiene que ver también con la altura del plato teórico y el número de platos teóricos y con la longitud de la columna, finalmente también. Y en general, si nos vamos para acá, las bandas cromatográficas, yo les decía desde hace rato, pues tienen una forma de Gauss, o sea, son campanas de Gauss. Y la altura del plato se relaciona con el ancho del pico del analito y la distancia que recorre el analito en la columna. Entonces, fíjense, de esos picos nos interesa el ancho, W, que veíamos hace ratito, y L, la distancia que recorre el analito en la columna, que recorre pues toda la columna. Y para calcular la altura del plato, tenemos esta relación, que tiene que ver pues con la forma de Gauss, que es la varianza entre la longitud de la columna. Fíjense, de un pico obtenido de un perfil de ilusión, se puede calcular la altura del plato teórico, conociendo pues el perfil de ilusión. Y entonces el ancho de la base, como decíamos, finalmente es igual a 4 desviaciones estándar. Esto de la campana de Gauss, pues, ¿no? Entonces, el valor de H, como dice ahí, se puede calcular midiendo el ancho del pico. Y el número de platos teóricos, fíjense, también podemos calcular entonces el número de platos teóricos en la columna va a estar dado, dice aquí, por esta relación. N, número de platos, es igual a L, la longitud de la columna, entre H. Pero H, si sustituimos H por el valor, acá H es igual a la varianza entre la longitud, modificamos pues un poco nuestra relación. N va a ser igual a longitud al cuadrado sobre la varianza. Y como la varianza es igual a el ancho al cuadrado entre 4 al cuadrado, porque el ancho del pico es igual a 4 sigma, entonces podemos llegar sustituyendo, pues haciendo sustituciones a que el número de platos teóricos es igual a 16 por la longitud de la columna al cuadrado entre el ancho al cuadrado del pico. De tal manera que, conociendo el ancho del pico, que es W, como vemos acá abajo, y la longitud de la columna, que la podemos conocer nada más midiendo la columna, podemos calcular el número de platos, y si conocemos el número de platos, podemos calcular la altura del plato. Finalmente, N, el número de platos, podemos calcularlo también en función del tiempo de retención. Si la longitud de la columna y el ancho de la columna se miden en tiempo, en unidades de tiempo, entonces la ecuación se transforma en N es igual a 16 por tiempo de retención en TH de la columna al cuadrado. Entonces tenemos estas ecuaciones que parten del perfil de ilusión para calcular conceptos, propiedades de la columna, como es el número de platos y la altura del plato teórico. También se puede obtener el número de platos, que es otro método alterno que mucha gente usa también para conocer el número de platos teóricos, es tomar la medida del ancho del pico, el ancho pues del pico a la mitad del pico. A la mitad de la altura máxima del pico, pues, ¿no? También. Pero bueno, varía un poco la relación, ligeramente.
Generalmente usamos la otra ecuación. ¿Y cuál es la relación entonces entre el número de platos teóricos y la resolución o la forma del pico del analito? Pues miren, la mayor eficacia se da cuando los picos son más estrechos. Mientras más estrechos sean, es mejor la separación cromatográfica. Y serán los picos, o sea, las bandas de elusión de las moléculas más estrechas cuando N aumente. Mientras mayor sea el número de platos, más estrechos serán los picos y por lo tanto habrá mayor resolución en la separación cromatográfica. ¿Sí? Miren, aquí está el ejemplo en cuanto al número de platos. Un pico con un número de platos de 1000, vean qué agudo está este pico comparado con un pico con 100, con número de platos de 100. Es más ancho la base pues del pico. Y con un N, con número de platos igual a 10, vean, aquí no hay separación, porque aquí es toda la columna, vamos a decir, la longitud de la columna, la medida que ustedes quieran, esto no se separa. Con 10 platos teóricos no se separa. Con 100 hay más o menos una separación, bueno, más o menos se ve el pico, pero está muy ancho todavía, pero vean, con un número de platos de 1000, aquí sí hay un buen pico que seguramente se va a separar de otra molécula muy bien. Y por lo tanto, al aumentar el número de platos teóricos, habrá resolución cromatográfica. Como dice aquí también, N, el número de platos, no tiene unidades y su valor puede ser tan alto como 50,000. Vean, 50,000 de número de platos o más, dice, por metro. Esto es por metro. Por metro de columna, ¿sí? Esto es para columnas muy eficientes. Vean, número de platos de 50,000. Y H, la altura del plato, puede ser tan pequeña como micras. Entonces, mientras más pequeño sea la altura del plato y mientras más platos se tengan, la separación será mejor. Y podemos calcularlo, el número de platos y la altura del plato, a través de los perfiles de elusión o cromatogramas. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profesora. No, profesora. No, profesora. ¿No? Bueno, entonces, ahora, ¿qué variables están influyendo en el ensanchamiento de estos picos? Tenemos que tener muy claro qué es lo que va a hacer que no se separen, que no haya resolución, pues, ¿no? Que no haya separación de nuestras moléculas. ¿Qué variables son las que participan? Pues para empezar, la velocidad a la que fluye la fase móvil. Ese es un factor determinante. Cuando nos dicen la elusión es de tantos mililitros por minuto o tantas gotas por minuto, esa es una velocidad. Esa es una velocidad de elusión. La velocidad la podemos manejar como nosotros queramos. Bueno, esta es una variable importante, la velocidad de elusión de la fase móvil. El coeficiente de difusión de la fase móvil, vean las notaciones también, aquí no, este es una U, la velocidad de la fase móvil, el coeficiente de difusión. ¿Coeficiente de difusión de quién? De la molécula en la fase móvil. También es importante, y D con M subíndice. Ese es el coeficiente de difusión en la fase móvil. Si la velocidad, vamos a decir, es muy lenta, entonces va a difundir más fácilmente la molécula a través de la fase móvil y entonces no va a ir como paquetito, vamos a decir, la bandita, sino va a ir muy distribuida de mal manera, ¿no? Pero si es muy rápido también, o sea, tiene que ver el coeficiente de difusión de la molécula en la fase móvil, tiene que ver con la velocidad de la fase móvil y ambas
influyen en el ensanchamiento de la banda o del pico. El coeficiente de difusión en la fase estacionaria, no nada más es en la fase móvil, sino también hay un coeficiente de difusión asociado a la molécula que se está separando, asociado a la fase estacionaria. Depende también el ensanchamiento de la banda del factor de retención del que estábamos hablando. Depende también ese ensanchamiento del diámetro de la partícula del relleno cromatográfico, o sea, de la fase estacionaria. El diámetro de la partícula de la fase estacionaria influye. El espesor del recubrimiento líquido en la fase estacionaria, o sea, de la fase móvil en la fase estacionaria. ¿Cuál es ese espesor? También influye en el ensanchamiento de la banda. Y vean lo que sucede, en función de la velocidad de la fase móvil. Miren, estas son dos gráficas. La gráfica superior está asociada a la realización de una cromatografía de líquidos y la de abajo se refiere a una cromatografía de gases. Los parámetros son los mismos. El eje de las Y es H en milímetros, o sea, la altura del plato en los dos casos, y la velocidad de flujo en el eje de las X. O sea, la velocidad en la que fluye la fase móvil. Las unidades son las mismas, centímetros por segundo, a través de la columna. Bueno, fíjense, lo que queremos, o lo que se quiere, pues lo que se desea, que H sea muy pequeño. O sea, que la altura para que sea eficiente la columna en la separación, H debe de ser pequeño, porque la altura del plato, mientras más pequeña es, dará oportunidad a que haya mayor número de platos y por lo tanto las bandas no se van a ensanchar, sino van a ser picos más agudos. Entonces, ¿qué pasa con la altura del plato en una cromatografía de líquidos al aumentar la velocidad de flujo? Eso es lo que estamos viendo. O una cromatografía de gases al aumentar, ¿qué pasa con H? Al aumentar la velocidad de flujo. Sí sabemos que a menor H, mayor eficacia de la columna. ¿Sí? Aquí dice también, las velocidades de flujo son menores en cromatografía de líquidos que en cromatografía de gases. ¿Están de acuerdo? Vean los ejes de velocidad de flujo en cromatografía de líquidos y en cromatografía de gases. Vean aquí la escala de 0, las velocidades de flujo de 0 a 1.5 centímetros por segundo. Y acá de 0 a 8, en cromatografía de gases, velocidad de flujo en centímetros por segundo también. O sea, las velocidades son mayores en cromatografía de gases que en cromatografía de líquidos. Eso es lo primero que vemos. Las alturas de los platos, vean también H. H en general es menor. Son valores menores en cromatografía de líquidos que en cromatografía de gases. Ven, aquí son cromatografía de gases de 0 a 8, llega nuestra escala acá, y en cromatografía de líquidos de 0 a 0.4. Las alturas, entonces, en general de los platos, son por lo menos un orden de magnitud menor en cromatografía de líquidos que en cromatografía de gases. Y aquí es 0.4 y acá el 4 está acá. O sea, por lo menos un orden de magnitud. De ese orden de magnitud, entonces, van a andar las cromatografías de líquidos y de gases. Menores a 1 en el caso de cromatografía de líquidos y 10 veces mayor en cromatografía de gases. Así van a estar de ese orden, pues, las alturas de los platos. Pero vean, la cromatografía de gases es muy eficiente, ¿sí? Para separar moléculas, pero, vean, tiene números, alturas de plato muy elevadas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué si hacemos cromatografía de gases, más que, bueno, no más, pero a la par que cromatografía de líquidos en general? ¿Por qué lo hacemos? Porque
al hacer cromatografía de gases, las longitudes, déjenme decirles, de las columnas en una cromatografía de gases pueden ser pueden ser metros, hasta 50 metros, en algunos casos más, de 10 metros a 50 metros. Así son las columnas en cromatografía de gases. Es más, luego están así hechas como hélices, ajá, porque son muchos metros. En cambio, en cromatografía de líquidos, las longitudes de las columnas no llegan a más de, ¿qué será? 50, 60, 70 centímetros. Están altísimas ya. En cromatografía de líquidos, entonces son las alturas de las columnas más pequeñas comparadas con cromatografía de gases, donde acá son columnas muy, muy, muy delgadas, pero muy, muy, muy largas. Ajá, son rollos o son tubos como en U, las columnas. Y entonces, a pesar de que las alturas de los platos son mayores, pues el tener una longitud tan elevada, pues hace que sean eficientes las columnas en cromatografía de gases. Ajá. ¿Sí, muchachos? ¿Sí me explico? Sí, ¿Sí profesora. se entienden? Bueno, fíjense, aquí tengo unas flechitas aquí anotadas, ¿no? ¿Qué significa entonces H en función de la velocidad de flujo? Vean, en general, bueno, a velocidades de flujo pequeñas, en los dos casos, tanto en cromatografía de líquidos como en cromatografía de gases, velocidades de flujo, velocidades pequeñas, hacen que se disminuya H, y eso es lo que queremos. Ajá. Pero después de un límite de velocidad, al ir aumentando más la velocidad, H va aumentando, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos realmente es que H sea pequeño. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con las velocidades de flujo, porque velocidades de flujo elevadas elevan H y, por lo tanto, disminuye la eficacia o la eficiencia de la columna, tanto en cromatografía de gases. Cromatografía de gases sucede lo mismo. Velocidades de flujo pequeñas, ¿sí? Pero después de de una cierta velocidad, empieza a subir. Al aumentar la velocidad, empieza a subir H, y eso no es bueno. Entonces, tenemos que jugar, pues, ¿no? Con la velocidad de flujo, tener velocidades de flujo en general pequeñas, que pueden no ser tan pequeñas, porque si no, las columnas, a la hora de hacer la cromatografía, se alentan, decimos, se hacen muy lentas, ¿no? Y pueden que no ocurra la separación en un tiempo corto, sino luego pueden tardarse días. Si es que el flujo de la fase móvil, la velocidad de flujo pues de la fase móvil es muy pequeña. Entonces sí necesitamos tener un equilibrio, ajá, entre el tiempo en el que se hacen las cromatografías y las velocidades de flujo, porque lo que queremos es una separación buena con alturas de plato pequeñas. Hay una ecuación que se llama la ecuación de Van Dinter, que relaciona H, o sea, la altura del plato, con diferentes parámetros. Ajá. Como ahorita ya iniciamos a verlo con la velocidad de flujo, ¿sí? La velocidad de la fase móvil. Pero también H depende de un coeficiente relacionado con caminos múltiples de flujo, caminos múltiples que siguen las moléculas a la hora de que fluyen a través de la columna. Y este coeficiente le llamamos coeficiente A. Ajá. Fíjense, H está relacionado con A, que es ese coeficiente de caminos múltiples, con B, directamente proporcional, pues, con B también, que es un coeficiente relacionado con difusión longitudinal. Si hay mayor difusión longitudinal de la molécula, va a aumentar H, y no es lo que queremos. Queremos que no haya entonces gran difusión longitudinal.
inversamente proporcional con la altura del plato, esta relación, digo, con la velocidad de la fase móvil, y también con C, que es un coeficiente relacionado con la transferencia de masa, la transferencia pues de la molécula a separar entre las fases, que podemos hasta desglosar un poco, un coeficiente relacionado con la transferencia en la fase, asociado pues a la fase estacionaria y a la fase móvil. Y fíjense, directamente, porque esto es multiplicado por la velocidad. Por la velocidad de flujo. Entonces, en relación con el coeficiente relacionado con la difusión longitudinal, la velocidad es mejor, es inversamente al aumentar la velocidad de flujo, disminuye este concepto, vamos a decir, de difusión longitudinal, pero esta velocidad de flujo relacionado con el coeficiente de transferencia de masa es directamente proporcional, o sea, se multiplica, pues, ¿no? Entonces aquí por eso les digo, hay que jugar, pues, con la velocidad de flujo y con estos parámetros, ¿no? Relacionados con los caminos múltiples de las moléculas hacia solución, con su difusión longitudinal y con la transferencia de masa. ¿A qué se refiere el término de caminos múltiples? Es el parámetro A. Pues bueno, fíjense, con velocidades, como dice aquí, con velocidades de flujo moderadas o altas, no va a haber tiempo suficiente para que se produzca un promediado de difusión y se observe ensanchamiento de la banda por las diferentes longitudes que toman, longitudes de los caminos. Entonces, velocidades altas hacen que se ensanchen las bandas. No queremos entonces velocidades muy altas. Vean, aquí trata de ver este concepto pues de caminos múltiples que pueden seguir las moléculas. Aquí hay una molécula, aquí hay dos moléculas, supónganse, dos moléculas del mismo tipo que están en un punto A y que van a pasar a un punto B, que es una longitud, un espacio pues en la columna, y ahí está la fase estacionaria. Fíjense, la fase estacionaria son estas partículas ahí amorfas, unas grandotas y otras más chiquitas. Pues miren, la molécula A llega por un camino diferente a B que la molécula 2. La molécula 2 llega por otro camino a B. Las dos moléculas del mismo tipo llegan de la parte A a la parte B en la columna, pero tarda más en llegar la molécula 2. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Ajá. Sí. Ajá. Y tarda más. Son las mismas moléculas, pero siguen diferentes caminos. Y si siguen diferentes caminos, eso hace que se vaya, eso permite, pues, o puede dar lugar a que se ensanche la banda. Una llega más rápido y la otra se atrasa. Ajá. Sí, bueno, este término, pues, del camino múltiple tiene que ver con la velocidad. Ajá. Con la velocidad de elusión. Y entonces velocidades, como dice aquí, moderadas o altas, no dan lugar a que haya tiempo suficiente para que haya un promedio, para que vayan en general, pues, como promedio, eluyendo o bajando en la columna para que vaya como paquetito, pues, ¿no? O sea, como algo de promedio, ¿no? Y entonces puede haber ensanchamiento de la banda. Y el término de camino múltiple tiene que ver también con el diámetro de las partículas. Ven, aquí hay partículas grandotas y partículas chiquitas. ¿Partículas de qué? De la fase estacionaria. Entonces, también eso está influyendo con este término del camino múltiple, con este A. Y eso hace que H aumente. Y no es lo que queremos, recuerden. Ajá. El término de la difusión longitudinal B, este término se refiere a que, acuérdense que se coloca la muestra y luego se va separando de acuerdo a su
coeficiente de distribución, ¿sí? Pero, siempre va, como dice aquí, puede haber difusión de las moléculas desde la zona más concentrada en el centro de la banda hasta regiones más diluidas que van por adelante, o sea, hacia adelante van el huir primero, ajá, y por arriba de ese centro de la banda. Y entonces, si hay difusión longitudinal, va a ser hacia arriba y hacia abajo. Y eso se va a provocar siempre y cuando la velocidad de flujo sea lenta. Si la velocidad de flujo de la fase móvil es muy lenta, entonces va a provocar esta difusión longitudinal. Hacia arriba y hacia abajo. Pues no se va a hacer más ancho, pues, la zona en la que va a ir diluyendo y entonces el pico va a ser más ancho. Y el coeficiente es este término de difusión longitudinal es directamente proporcional al coeficiente de difusión de la fase móvil e inversamente proporcional a la velocidad de la fase móvil. Los coeficientes de transferencia de masa, tanto en la fase estacionaria como en la fase móvil. Este efecto de transferencia sobre H es directamente proporcional a la fase móvil. Y también directamente proporcional al cuadrado del diámetro de la partícula. Vean la importancia del tamaño de la partícula, o sea, de la fase estacionaria, e inversamente proporcional al coeficiente de difusión en la fase móvil. Bueno, son los coeficientes de masa. Integrando todos estos parámetros que influyen en H, o sea, la altura del plato, vean el resultado, como dice aquí, experimental, es la gráfica general que habíamos visto hace ratito. Este es el resultado final de todos estos parámetros que influyen sobre la altura del plato. A velocidades muy pequeñas se disminuye. Y eso es lo que queremos. Pero después aumenta. ¿Por qué? Porque se mezclan estos parámetros. Miren, por ejemplo, aquí, este parámetro de la difusión longitudinal en relación a la velocidad de flujo, va disminuyendo esta difusión longitudinal al aumentar la velocidad de flujo. Perfecto, eso es lo que queremos. H disminuye. Caminos múltiples prácticamente no alteran tanto H. La transferencia de masa en ambas fases al aumentar la velocidad de la fase móvil aumenta esta transferencia y eso hace que se aumente H. Se requiere pues se requiere un espacio mayor para que ocurra esa transferencia de masa en ese equilibrio pues de transferencia entre la fase móvil y la fase estacionaria porque la velocidad es muy alta. Tomando en cuenta todas estas combinaciones, pues es que obtenemos para una cromatografía de líquidos esta relación. H disminuye a velocidades pequeñas y H va aumentando a velocidades mayores. El efecto del tamaño de la partícula. Vean, esta es una gráfica de la altura del plato, o sea, H, aquí en centímetros, con la velocidad de flujo, en centímetros por segundo. Y a estos números que están aquí, son diferentes diámetros de partícula. Fíjense, de abajo hacia arriba va aumentando el tamaño de la partícula. ¿A qué conclusión pueden llegar con este conjunto de gráficas? María Saraí.
Saraí. Saraí, ¿está o no está? María, Saraí. Creo que no. Ana María. Sí, profesora, aquí estoy. Ana María, mira, ve esta gráfica. Ajá. Sí. ¿Qué crees que suceda con H, o sea, con la altura del plato, cuando se aumenta el tamaño de la partícula, o sea, de la fase estacionaria? ¿Aumenta H o disminuye H? ¿Tú qué dirías al ver este conjunto de gráficas? Al disminuirlo también disminuye la partícula, ¿no? A ver, otra vez. ¿Al disminuir qué? Disminuye la partícula. Al disminuir la altura de H, disminuye el diámetro de partícula. Bueno, en realidad es al revés. Ajá. Al revés, ¿qué quiero decir con al revés? Que con tamaños de partícula más pequeños, H es menor. Ajá. Es decir, al disminuir el tamaño de la partícula, H disminuye. Ajá. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Ajá. Si el tamaño de la partícula es pequeño, H será pequeño y es lo que queremos, que H sea pequeño, que la altura del plato teórico sea pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué tamaño de partícula se prefiere? Díganme ustedes, ¿tamaños de partícula pequeños o tamaños de partícula grandes? Para que la separación cromatográfica sea mejor. Pequeños. 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 Ajá, tamaños de partícula pequeños. Eso es lo que se prefiere. Para que la altura de plato sea pequeño y por lo tanto de mayor oportunidad de tener más número de platos y por lo tanto la columna será más eficiente. ¿Sí? Bueno, en cuanto al efecto del diámetro de la columna, o sea, no tiene que ver con el tamaño pues de la partícula, sino con el diámetro de la columna, el diámetro del tubo pues de la columna, pues en general se utilizan columnas estrechas, a menos que se trate de columnas para cromatografía de gases, que esas son estrechas, estrechas, estrechas. Ahí sí, ajá. Muy, muy, muy delgaditas. Ajá. Las columnas de vidrio, más o menos, ¿qué será? De 1 centímetro, 2 centímetros de diámetro, son las que se utilizan más. De diámetro, ajá. De longitud pueden ser hasta 50, 70 centímetros. ¿Sí? Y bueno, el meollo del asunto en la separación cromatográfica, pues es que haya resolución, que haya separación pues de las moléculas, que eso es lo que queremos. Eso es la cromatografía, es un método de separación. Y bien ustedes aquí, lo que quiero que vean son, aquí 3 separaciones diferentes. Y vean aquí, RS significa resolución. Ajá. Y bueno, vean, la resolución se puede cuantificar numéricamente, pues, ¿no? ¿Sí? Hay manera de calcular la resolución. Y vean, aquí hay un valor de resolución en el perfil de ilusión de hasta arriba. Dice, resolución igual a 0.75. El siguiente perfil de ilusión es la separación. Vean, son 2 moléculas, A y B. Esta es una resolución, esta separación es con una resolución de 1. Y la de hasta abajo, el perfil de ilusión de abajo, ahí está calculada una resolución de 1.5. Entonces, ¿cuál es la mejor separación? ¿Con qué resolución? Roberto. Roberto.
Roberto Popoca. ¿No está Roberto? Niños, no se duerman. Despiértense si están dormidos. A ver, ¿qué me estás? Ok. ¿Cómo que a todo el mundo su micrófono no sirve? No lo puedo creer. ¿Cómo es que sucede eso, que los micrófonos no sirvan? ¿Alguien me puede decir? ¿Eso quiere decir que la computadora no está funcionando? No sé, profesora, pero a veces a mí también Zoom es el que no reconoce los micrófonos, aparece como que estuviera tachado, que no lo puede reconocer. Ajá. Entonces, Ah, tal vez sea eso. bueno, está bien. Yo pensé que eso tenía que ver con el funcionamiento del video y el audio al mismo tiempo, pues, ¿no? En la computadora. Pero bueno, ok, me vas a contestar por aquí, ¿verdad, Roberto? ¿Cuál es la mejor resolución de acuerdo a estos tres perfiles de perfiles de ilusión? Ok, ya me está contestando aquí María Saraí también. Ok, está bien. Ujú. Roberto, aquí tenemos, les decía, tres perfiles de ilusión, con resoluciones diferentes. Una resolución de 0.75, de 1 y de 1.5. ¿Cuál es la que tú prefieres, Roberto? ¿Cuál será la mejor resolución? ¿La de 0.75, la de 1 o la de 1.5? ¿Sería el de 1? Pero fíjate que ahí no hay separación completa, ¿eh? Si tú marcas ahí tus triángulos, se mezclan ahí los dos, las dos moléculas, A y B. ¿Cuál sería entonces, por conclusión o por descarte? ¿Una resolución de cuánto sería? ¿Sería mejor? Claro, la de 1.5. ¿Sí? Entonces, el tener una resolución de 1.5, esto es calculado, les digo, es lo ideal para tener dos moléculas separadas. Tomen en cuenta ese dato. Resolución de 1.5 permite la separación completa de dos moléculas. Ajá. De dos analitos, como dice aquí. También. Ajá. Y miren, se puede calcular. La resolución R subíndice S es igual a 2 por tiempo de retención de A menos tiempo de retención de B entre los anchos de los picos de las dos moléculas, ¿no? A y B. Es una manera de calcular, pero la resolución está influenciada por la eficacia de la columna, o sea, por el número de platos teóricos, por el factor de selectividad, por el factor de capacidad, y todos ellos se pueden englobar en otra ecuación que tenemos acá abajo. O sea, la resolución puede calcularse de varias maneras. ¿Sí? Y está influenciada por todo esto que hemos estado viendo en esta clase. El número de platos, o sea, la eficacia de la columna, el factor de selectividad, que es alfa, K', que es factor de capacidad. Ajá. Donde K'2, como dice aquí, es el factor de capacidad para el pico más fuertemente retenido. K' promedio es el promedio de los factores de capacidad para los dos analitos. Entonces, podemos calcular el factor, la resolución. Ajá. ¿Sí? Dependiendo, pues, y podemos manejar también, si es que la resolución es menor a 1.5, por ejemplo, un ejercicio, ¿cuál sería la resolución o la altura de la longitud de la columna? Porque esa es una manera de mejorar la resolución aumentando la altura de la columna. ¿Qué altura de columna será la mínima necesaria para tener una resolución de 1.5?
que es lo que queremos para tener bien separadas a dos moléculas. Bueno, entonces se puede calcular la resolución. Y la resolución, vean, está influenciada por el factor, por el número de platos teóricos, empezando por ahí, factor de selectividad y factores de capacidad de las moléculas a separar. Bueno. Miren, esta es una gráfica de donde en el eje de las Y tenemos la resolución y en el eje de las X el factor de capacidad. Al aumentar el factor de capacidad, ¿qué pasa con la resolución? ¿Alguien me puede decir? Jafet. Sí, profesora. A medida que se va aumentando el factor de capacidad, va aumentando igualmente la resolución. Pero llega un punto en el que Exactamente. se vuelve, por así decirlo, estacionario. Ajá. Aunque se aumente el factor de capacidad, la resolución ya no mejora mucho. Ajá. Sí, recuerdan que yo les decía que los factores de capacidad están entre 1 y 10 más o menos, o son los ideales, pues, porque después de 10, fíjense, de factor de capacidad, pues la resolución no mejora mucho más que eso. ¿Sí? Y fíjense qué pasa con el tiempo de elusión, Jafet. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo de elusión de una molécula al aumentar el factor de capacidad? Pues va a haber un punto en el que vaya a disminuir, pero después de ese punto va a ¿Qué ir sería acá? subiendo con una relación proporcional, se podría decir. Ajá. Entonces, fíjense, aquí dice, la resolución disminuye. La resolución disminuye. Perdón, es el tiempo, perdón. El tiempo de elusión disminuye a factores de capacidad pequeños. De 1, de 2. Después de un factor de capacidad de 2, el tiempo va aumentando. La resolución va mejorando, pero el tiempo va aumentando. Eso quiere decir que para tener una buena resolución, se requiere tiempo. Y entonces tenemos, yo les decía, que jugar. El tiempo tiene que ver también con la velocidad del flujo. Entonces, como dice aquí abajo, la resolución se puede incrementar al incrementar el factor de capacidad, pero es a expensas del tiempo de elusión. Entonces hay que jugar pues con el tiempo de elusión, que luego para tener mejores factores de capacidad, se requiere mucho tiempo. Y luego son días que se tienen que trabajar la columna, porque la elusión, la velocidad de elusión, la tenemos que hacer muy, muy lenta para que puedan separarse las moléculas. Entonces es un juego, para optimizar finalmente la columna. Vean, una manera de tratar de resolver este problema modificando el factor de selectividad. Vean, aquí hay A, B, C y D. Son perfiles de elusión de 5 moléculas que ahí están numeradas como del 1 al 5. Abajo dice qué moléculas son en el pie de la figura. Ahí están cuáles son, pero están eluyendo, fíjense, con diferentes fases móviles. Así se obtuvieron esos perfiles de elusión. Con una mezcla, en A, una mezcla de 70% de metanol y 30% de agua. En B, 60-40, en C, 50-50 y en D, 40-60. Díganme ustedes cuál fase móvil es la mejor. A, B, C o D. D. D.
Pero fíjense otra vez, es en función del tiempo, ¿eh? Abajo está el tiempo de retención. Acá son más de 50 minutos que se requieren. En C son 30 minutos máximo. En A y B, pues ni se separan, ¿no? Pero en C sí y en D también. Pero acá en D es en función, es a costa del tiempo, pues, ¿no? Ujú. Entonces, para tener una buena resolución, pues se puede cambiar la composición de la fase móvil como sucedió aquí, incluyendo cambios de pH, como ustedes hicieron con su práctica de absorción. Se puede cambiar la temperatura de la columna, pero esto solo se puede hacer en cromatografía de gases. Se puede cambiar la naturaleza de la fase estacionaria, ¿sí? O sea, la composición, pues, de la fase estacionaria, y también utilizar, dice, hay efectos químicos especiales, o sea, gradientes puede ser, que se pueden usar para mejorar la resolución. Entonces, todo esto es parte de la optimización de la separación cromatográfica. Y aquí es utilizando el factor de selectividad para tener una mejor, cambiando, pues, haciendo estos cambios, pues, ¿no? Eso cambia el factor de selectividad y por lo tanto se van a separar, pero fíjense que también es en función del tiempo. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Y continuamos mañana entonces, porque ya vi que prácticamente son las 7. Sí, profesora, gracias. Profesora, Sí. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Comentarios? No, profesora, todo bien, gracias. Ok, entonces nos vemos mañana. Recuerden que